El propósito es de Él. Por eso dice la Biblia en Romanos capítulo 8, aquellos que conforme a su propósito fueron llamados. O sea, somos llamados para conformar, para complementar, para trabajar en el propósito de Dios. No que Dios tiene un propósito con nosotros, como hace la Iglesia del Hombre, que lo da vuelta y Dios te necesita y Dios tiene un plan para vos. El propósito es de Dios y nosotros somos llamados a participar en el propósito de Él. Estamos en las labores de otros, estamos en los planes de otro, trabajamos para otro, por eso estamos en la condición de siervos. Por ahí cuesta entenderlo, pero si lo entendés, vas a descansar. Dios no te sigue, vos lo tenés que seguir. Y la iglesia, en este caso la iglesia del Río, no tiene un propósito. Fue llamada a participar del propósito del Señor, que no es lo mismo. ¿Sí? Yo no tengo ningún propósito. He sido convidado a las bodas, he sido llamado a participar del propósito del Señor. Viví toda la vida en este barrio. Nunca me imaginé que en este barrio iba a predicar el Evangelio. La última parte de mi vida, ¿no? De joven, de adolescente. Dios tiene un propósito. Entramos en sus labores. En Efesios, capítulo 3, el apóstol Pablo, versículo 8, dice: a mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos, y realmente lo hizo, aclaró, amén, cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. O sea, participamos de algo que estaba escondido en Dios, estaba en su interior, en su espíritu, antes de crear todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, en esta dispensación, en este tiempo, dada a conocer por medio de la iglesia. Llegó un momento donde aparece la iglesia, antes estaba Israel, antes no había Israel, había patriarcas, había Noé, llamados, los padres, ¿no? Conforme, dice la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, la iglesia hoy es el ejército de Dios para llevar adelante esta batalla que no es de ahora, que no empezó con la iglesia, sino que la iglesia tomó la posta. ¿Viste la carrera de la posta? Después del derramamiento del Espíritu. Y el tema siguen siendo los conflictos con los principados y potestades de las tinieblas en las regiones celestes. Dice el 11. ¿Cómo era este propósito? Que no fue una ocurrencia de un día para otro, sino que fue algo eterno, conformando, adecuándose al propósito eterno que hizo, ¿quién? Dios, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nosotros participamos de un propósito, Dios se propuso algo, de una intención, de una iniciativa, de un objetivo. Me propongo pagar lo que debo, me propongo viajar, me propongo comprar esto, me propongo construir. Que el Señor, Dios el Padre, tenía para hacer en Cristo. Y esto estaba compuesto de muchas etapas, muchas personas, y a través de los tiempos vino la ley, los profetas, el evangelio, los apóstoles y la iglesia. Y nosotros participamos de eso. Nos cuesta mucho a nosotros darnos cuenta que esto es más serio de lo que nosotros pensamos, más profundo de lo que nosotros pensamos y más grave. Porque la iglesia está, como me vienen dejando decir hace muchos años, es el único lugar donde puede estar el Espíritu Santo, en la iglesia, que son las personas, ¿no? Los llamados. Pero si esa iglesia tiene la palabra de Dios, no la de los hombres, porque esto viene de viejo. O sea, el propósito no es de ahora, para inventar algo nuevo, como hace el hombre en la Odisea, que siempre está buscando una novedad. Las novedades están acá, están en el libro, necesitas revelación, pero están acá. Esto es muy viejo. Participamos de algo a partir del momento que nos llamaron. 34 años para mí, algo más para vos, 35, algo más para vos, 34. Meses, días, más años. Pero
El propósito es eterno. Entonces, cuando nosotros somos llamados a una batalla espiritual contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes, en realidad esa batalla es de Dios, no nuestra. Nosotros somos soldados de Él y la batalla es de Él. Y el problema no es de hoy. Como yo me di cuenta ahora que el diablo es mi enemigo, empezó la batalla. No, esto viene desde antes de la fundación del mundo. Por eso, cuando Dios nos manda a hacer algo o nos pone en un lugar, el peso que tiene que nos delegue una responsabilidad dentro de su propósito, en el momento en que nosotros estemos en este cuerpo, para librar la batalla hoy, pero que se viene librando desde antes de la fundación del mundo, no es cualquier lugar, no es cualquier batalla, y es fundamental que estemos donde tenemos que estar. Porque es más importante que nosotros. Lamentablemente nosotros, el espíritu que hay en Argentina es una mezcla, mirá. Nosotros vamos por las necesidades y la iglesia se ha predicado muy mal. Parece que la persona tiene que venir únicamente cuando tiene necesidad. Y está bueno, uno va a Dios por necesidad. ¿Y está bien? Está bien. Pero eso es todo. Lo que Dios tiene para mí es todo. No, porque el tema acá es Dios, es el Padre. Él tiene una batalla o Él tiene una guerra. Y nosotros venimos por lo nuestro, nos sana, nos levanta, nos restaura. Pero después tenemos que pelear las batallas de Jehová. Tenemos que hacer algo por el que hizo algo por nosotros. Y ese algo que tenemos que hacer no es en retribución de nada, porque no se puede pagar la gracia, el milagro, la misericordia, la luz, el convencimiento de pecado. No hay cómo pagarlo. Lo importante es que vos te ubiques en el espacio-tiempo. Somos probablemente un punto en esta recta eterna que es el propósito de Dios, que va a terminar cuando Satanás deje de ser, porque en Ezequiel 28 le dicen, dejarás de ser. Dejarás de ser. Y eso va a pasar al final de los tiempos. Estos cielos y esta tierra pasarán y un día se va a consumar el propósito de Dios en los cielos nuevos y tierra nueva, en la nueva Jerusalén con los salvados. Y van a terminar las cosas estas. Por ahora no terminaron. ¿Cómo es este propósito? Eterno. Por eso Dios resiste tanto la soberbia y la altivez y el individualismo en el cuerpo, en la iglesia. Porque, ¿me querés decir vos qué tendrá que ver mi soberbia con algo eterno o mi individualismo con algo eterno? Elías huyó para salvar su vida. ¿Me querés decir en el propósito eterno diluimos esto que Elías pensó en él para que no lo mate una mujer encima? Porque se supone que no se escapa un hombre de una mujer. Porque es más vaso frágil, ¿no? Y las tareas más pesadas son para los hombres. Se te puede correr un tipo, pero no te puede correr una mujer. O sea, tenés problemas. Diluílo a Elías. Si vos agarrás, tomás un litro de pintura y le ponés, y te dice la especificación que lleva 20% de agua, cuando pintás, deja blanco, suponete, que sea el tono. Pero si vos le pones 20 litros de agua a un litro de pintura, cuando pintás, ¿qué queda? ¿Y si le pones 100? ¿Y si le pones 200? ¿Qué era Elías en esta recta eterna que termina con los cielos nuevos y la tierra nueva y la nueva Jerusalén descendiendo del cielo? ¿Qué era? Nada. Sin embargo, fue duramente castigado porque en el momento que Elías hizo falta, porque hubo un momento cuando Elías hizo falta, que esté ahí donde tenía que estar, no estuvo. No estuvo. Y fue muy duro lo de Elías. Porque a Elías lo mandaron personalmente a ungir a su sucesor. Y le dicen, en tu lugar. Y eso habla del propósito. El propósito era de Dios, no era Elías. Elías, no lo haces vos, lo va a hacer Eliseo. ¿Y sabés dónde lo va a hacer? En tu lugar lo va a hacer. ¿Y sabés quién lo va a ungir? Vos.
para que aprendas lo importante que era lo que te habíamos dicho que hagas. Jesús cumplió, muchos cumplieron. Pablo cumplió, con seriedad, cumplieron su ministerio, muchos cumplieron y muchos no cumplieron. Muchos no estaban ahí cuando hacía falta. Es lo mismo que si vos, nunca te hacen falta los bomberos, pero un día llamás y están en el día del bombero. Y hay una grabación, y dices, perdón, es el día del bombero. Algún día tiene que ser el día del bombero, ¿no? Y a vos se te está quemando la casa. Las cosas hacen falta cuando hacen falta. Y por ahí no son importantes, pero cuando hacen falta y no están, toman relevancia. Son importantes, causan aflicción. ¿Estás? En Romanos, capítulo 1, versículo 1, el apóstol Pablo, a comparación de los hombres, del hombre en la iglesia, se presenta como siervo. Pero se presenta como siervo del evangelio, pero no un evangelio acerca de él, de su ministerio, acerca de... Hay una predicación de hace muchos años, se trata de él, ¿no? No se presenta como predicador de un evangelio acerca de él, de su ministerio, sus sufrimientos, sus lágrimas, cuánto le costó dejar el pecado, llorando por los rincones, la batalla, no. Fíjate cómo se presenta. Primero, 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo. ¿Estamos? ¿Qué decía Isaías? Que Israel era siervo. Llamado a ser apóstol. Perfecto. Tenía un ministerio. Apartado para el evangelio de Dios. Este evangelio había sido anunciado por los profetas, o sea que no había arrancado ahí la cosa en los días de Pablo. Versículo 2, que él, pronombre de Dios, había prometido antes de sus días, los días de Pablo, por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. O sea que si vos lo lees, no lees el 2, que tranquilamente no lo podés leer para seguir la línea del tema, leeríamos así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios acerca de su Hijo. Apartado para la buena noticia de Dios acerca de Pablo, de su Hijo. El evangelio habla de él, del Hijo. Y Pablo era siervo. O sea que el evangelio es un propósito, es parte de un propósito eterno. Antes, el evangelio estuvo en la boca de los profetas, pero los profetas vivieron bajo la ley. Los profetas anunciaron el evangelio, pero no lo vieron, porque ellos debían escudriñar, era para otro tiempo. Vivieron bajo la ley, murieron, nacieron, vivieron y murieron bajo la ley. Y llegó un momento que Jesús, nuestro Señor, vino a revelar el evangelio que estaba en las Escrituras. Y había llegado el tiempo, la consumación de los tiempos. Jesús viene, predica, nace, predica, muere en sacrificio, viene el derramamiento del Espíritu 40 días después y comienza la iglesia y el evangelio ocupa el lugar de la ley, teniendo la ley dentro. Antes la ley tenía el evangelio dentro, después el evangelio tuvo la ley dentro, pero cambió en la cabeza. Antes la cabeza era la ley, ahora la cabeza era el evangelio. Los dos se tuvieron a sí mismos, pero como que se dieron el primer lugar. La ley le dijo al evangelio, vamos, pasó atrás, y el evangelio, teniendo la ley, fue el mensaje que la iglesia tenía para el mundo. Pero nosotros no solamente le predicamos a los hombres, sino que nosotros tenemos una batalla que no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, como dice Efesios 6:12. Ese es el centro de este conflicto. Es una batalla, Efesios 6:12, contra principados y potestades que no empezó ni siquiera en el huerto de Edén. ¿Lo entendés? Iglesia, ¿lo ves? ¿Estás acá? Yo sé que estás acá. Mirá lo que dice Efesios 6:12. Dios dice, porque no, Pablo, hablando por el Espíritu, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora el punto es este. Si Dios dice, y oí bien lo que te dice el Espíritu hoy, si Dios dice, le dice a la iglesia que es su ejército, porque el ejército de Dios, como te he dicho muchas veces, tiene dos componentes. Uno, los ángeles que guardaron su dignidad, como en los días de Daniel, ¿te acordás del gran conflicto? Que pelean en las regiones celestes y son servidores de los que fueron llamados para heredar salvación. El famoso ángel de la guarda, mazo, es verdad. No están de la guarda, porque si vos te la vivís mandando, no hay quien te guarde, pero pelea espiritualmente por nosotros. Dice, está a favor, ministra a los que van a ser salvos. ¿Sí hay ángeles ministradores alrededor de los llamados? Sí. Y la otra parte del ejército es la iglesia, la parte visible. Somos soldados, dice la Biblia, de Jesucristo. El punto acá es, y oí bien, Dios quiera lo veas. Si Dios le dice a los hombres que somos nosotros, ustedes no tienen lucha contra carne y sangre, entonces nosotros decimos, mi lucha no es contra mi hermano. Y si Jesús murió por los pecadores, menos contra los pecadores. Pero ese no es el punto más importante. Eso es muy importante. Pero lo más importante es que, escucha bien, que Dios tampoco tiene lucha contra carne y sangre. Que Dios no está para pelearse con los hombres. La pelea que Dios tiene, la batalla que Dios tiene, es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Ese es su enemigo, no el hombre, porque al hombre lo vino a salvar. Después, harina de otro costal, si el hombre acepta el llamado, no lo acepta, se rebela, vive por las de él, saca sus propias conclusiones, no se adapta a la palabra, hay de todo en la viña del Señor. Pero Dios no vino a pelearse con el hombre, su batalla no es con el hombre. Es más, al hombre lo vino a socorrer. Su batalla es contra estas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso es tan importante que nosotros ocupemos nuestro lugar, porque, como dijo Jesús, espiritualmente hablando, con Cristo, recogemos o desparramamos. Porque Jesús dijo, el que conmigo no recoge, o sea, no hay un ni con el diablo. Mira, yo te necesito como parte del cuerpo encendido, ocupando este lugar, porque el propósito eterno que tengo requiere que en este momento el perfil de la iglesia o la estrategia espiritual de la iglesia, tu lugar es este, el diablo viene con estas cosas y yo lo estoy combatiendo, desde acá, desde allá, porque el estratega es Dios. Y cuando llega el momento vos no estás en tu lugar. El daño que nosotros hacemos por no estar en nuestro lugar, dándole lugar a los principados y a las potestades. ¿Te olvides que un pecador destruye? Dejando avanzar las tinieblas por el lado donde tendríamos que haber estado nosotros, es incalculable. Por eso vienen los problemas en nuestra vida. Porque a nosotros nos parece que Dios es para llegar a fin de mes nada más. Y eso es una porquería. Es una porquería pensar así. Es una porquería pensar así. Una reverenda porquería. Porque ¿cómo un propósito eterno va a terminar en plata? En comida, en bebida. Y si ya nos lo dijeron, el reino de los cielos no consiste en comida y en bebida, sino en justicia, en gozo, en paz. ¿Hay tinieblas sobre Cipolletti? ¿Vos qué decís, que no? Yo te dije, los espíritus más famosos, los que salen todos los días en la tele, fornicación, adulterio, robo, pero hay otros espíritus, destrucción, por medio de la droga, el alcoholismo. ¿Vos te parece que un hogar con droga es lo mismo que un hogar sin droga? ¿Es lo mismo? Una mamá drogadicta es lo mismo, una mamá embarazada en la cárcel, con su hijo en la cárcel, como me comentaban el otro día, criando su hijo hasta los 2 años en la cárcel, ¿es lo mismo que una mamá en la casa? Mira, cuando yo era chico, no había mujeres policías. Vos me dirás, ¿y? No seas menospreciador, porque el evangelio no es para los simples, porque la batalla es en serio, y cuando el león te muerde, duele. No había mujeres policías.
No había, ¿cuántos son más o menos de mi edad? ¿Había mujeres policías? Los que tienen más de 12. ¿Había mujeres policías? ¿Por qué? Porque la mujer estaba más en su lugar que el hombre. Los delincuentes eran los tipos. Ahora, digo, ¿cambió? ¿Y no te dice nada eso? Vos tenés que aprender a leer la sociedad. Mirá, me parece que ahora hay más mujeres policías que hombres. ¿Cuál es el problema? Que la mujer cría. Ese es el problema. Y si vos tenés un tipo loquito, bueno, tipo loquito, mujer centrada, hijo, más o menos mormón te sale. Después puede ser católico, después puede ser evangélico y después puede ser cristiano. Pero si vos tenés una mamá loquita, que no tiene freno en la boca, y un papá que está todo el día tratando de tenerla, el hijo cómo sale. Y así estamos. Porque cría. El diablo no es tonto. ¿Por qué ataca a la mujer? Porque es la que le da forma a la criatura. A ver, ¿te das cuenta de esto vos? Que vos le vas a dar el pecho al pibe. No, déjamelo a mí. Sí, se lo podés dar. Después va a tener que ir a comprar leche nan. El lugar se pierde, la forma se cambia, no tenemos forma. El evangelio es eterno. Vamos al caso de Elías. Elías, nosotros leemos en la Biblia, estuvo en un momento del relato bíblico, un acontecimiento histórico, pero a nosotros nos interesa lo espiritual y lo histórico, obviamente. Elías fue preparado por Dios durante muchos años porque había un problema muy grande en Israel. El problema era espiritual. El rey mundano Acab, que ocupaba el trono de Israel en ese momento, se casó con una mujer extranjera, hija de los sidonios, de un rey. Esa mujer vino a Israel a vivir y trajo todos sus profetas de Baal, eran 450, y 400 profetas de Acera, que era el culto a la naturaleza, la Pachamama, el árbol que cortó Gedeón, ¿te acordás? Y dice la Biblia que no solamente vino a Israel a traer su culto, sino que empezó a perseguir y a matar a los profetas de Jehová. O sea, al Señor le estaban matando los profetas en su propia tierra. Al Señor le estaban matando sus profetas en su propia tierra. Esto duró muchos años. En Primera de Reyes 18:4 dice, porque cuando Jezabel... ¿Estás? Primera de Reyes 18:4. ¿Qué hacía Jezabel? ¿Qué dice el versículo 4? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Destruía a los profetas de Jehová. ¿No te parece algo muy puntual? ¿Te das cuenta que la batalla era espiritual? Destruía a los profetas de Jehová en tierra de Israel. Entonces, si no había profeta, el pueblo se desenfrenaba, ¿o no? Destruía a los profetas, iba al hueso, iba a los predicadores, iba al que tenía la palabra, iba al que tenía revelación, al que tenía luz, al que Dios le mostraba, al que tenía sueños, al que tenía visiones, de Dios. De Dios, porque hay cada cosa, ¿viste? Y lo destruía. Destruía. Hurtar, matar, ¿no te huele raro? ¿No te huele a azufre? Entonces era muy importante Elías, porque Elías en un día o dos iba a terminar con una obra fundamental. La primera parte la hizo, acabar con los profetas de Baal. En realidad al Monte Carmelo fueron 850 profetas. Después buscalo, Primera de Reyes 18. No lo busques ahora, no hagas turismo bíblico. Porque Elías convoca 450 de Baal y 400 de Acera. Pero después no dice que mató a los de Acera. Mató a los de Baal. Elías tenía una misión muy importante. Se había preparado mucho ese momento. Había habido 3 años y medio de sequía.
Elías había sido arrebatado por Dios, guardado, mejor, no arrebatado, en un país extranjero. No lo encontraban por ningún lado a Elías. No llovía por el pecado de Israel. Y el Señor esperó, ¿viste? Como dicen, no, todavía no, tienen hambre, no, todavía no, no, todavía no. Y un día le dice a Elías, ve, muéstrate acá. Y se mostró, y apareció Elías. Y se juntaron en el monte Carmelo. Y ese día, en un solo día, podemos decir de un plumazo, Jehová mató 450 profetas de Baal. Pero faltaba Acab y Jezabel. Porque después Elías profetiza, dice, Jezabel va a morir. Pero no la van a poder enterrar porque se la van a comer los perros. Está escrito. El punto es que Elías hizo la primera parte, no la segunda ni la tercera. Entonces, en esta batalla eterna, cuando hacía falta que Elías actúe, Elías pensó en él. Y dice la Biblia que huyó para salvar su vida. Ahora, vos poneme esto de querer salvar su vida, como te decía al principio, dentro de la línea del Evangelio eterno. Dentro del problema espiritual que tenía Israel. ¿Lo ves? El diablo siempre nos convence que lo poquito o lo mucho que nosotros hacemos en la iglesia no alcanza o no sirve para nada. Mirá, no se trata de si es poco o mucho. Me pasa a mí con el diezmo. Gente que viene y me dice, esto es poco. No, es diezmo. Diezmo son 2 pesos, 1 peso, 50 centavos, 25, 10. O sea, lo de Dios no lo menosprecies. Nosotros estamos acá, vivimos en Cipolletti, nacimos acá, somos mundanos, muchos venimos del mundo. Nos costó mucho tener la mente de Cristo, mucho. Estamos acá, ¿nos parece que esto empieza y termina con nosotros? No, hermano, esto es eterno. Esto es el poder de Dios. Mirá el poder de Dios. Mirá el poder de Dios. Lo viste parado ahí con una chica que era atea. Hoy es una hermana. Todos nosotros estaríamos escuchando la palabra si el poder de Dios no estuviera actuando a través del Evangelio por medio de la fe. ¿Estaríamos congregados? ¿Estaríamos quebrantados o deseosos de servir si Dios no existiera, no viviera, no estuviera peleando una batalla? ¿Y cuánto le costó al Espíritu Santo ganar terreno adentro nuestro, donde estaban instalados, sentados todos estos demonios que nos gobernaban, manteniéndonos ignorantes de la realidad espiritual? Haciéndonos pensar que su voluntad eran nuestros razonamientos y que sus pensamientos eran nuestros deseos. Sin saber nosotros que éramos esclavos, como marionetas, títeres, de espíritus inmundos que necesitan un cuerpo para no estar desolados en los lugares secos. La batalla que tiene la Iglesia del Río acá es mucho más grande de lo que vos pensás. No se trata de ganar almas, se trata de sumarse al propósito de Dios y de pelear espiritual, la batalla espiritual en el lugar que nos toca. Sea muy gran, mucho lo que hagamos o poco. Pero eso es lo que hace falta hacer. Pero si no estamos donde tenemos que estar, no estamos dando la batalla, nos va a pasar como Elías. Mirá, ¿venís hasta acá? Elías, después que mata a los profetas, cuando viene a Jezreel, porque empezó a llover, él le dice a Acab, súbete al carro porque una gran lluvia se viene. Está de más decir que Elías oró por la palabra, hizo todo por la palabra, ofreció la oración en el horario del sacrificio de la tarde. No fue un profeta que dijo, bueno, que llueva, listo, magia. No, fue todo como estaba escrito. Esperó la hora del sacrificio de la tarde y ahí clamó. Y armó el altar como estaba escrito. No lo hizo a cualquier hora. Esperó la hora del sacrificio de la tarde. Doctrina pura. Después de matar a los profetas, se puso a orar. Hacía 3 años y medio que no llovía. Le decía al criado, andá a mirar. El criado decía, no hay nada. Andá a mirar. Y por ahí vino el criado y le dice, hay una nube como un puño. Se paró Elías, fue y le dijo a Acab, metete en el carro y andate a Jezreel porque gran lluvia se viene. Y se vino. Y empezó a llover. Y Elías corrió 40 kilómetros hasta Jezreel. Cuando llega, Jezabel lo asusta, porque el diablo siempre va a hacer lo mismo. Te asusta. ¿Cuál es el problema? Te vamos a matar. Mátame. ¿Cuál es el problema?
lo asustó. Te voy a matar como mataste a los profetas. Mañana te corto la cabeza como vos se la cortaste a los nenes. Y dice la Biblia en Primera de Reyes 19:3 que Elías dejó de poner los ojos en Jesús. Dice algo muy interesante. Dice que Elías empezó a ver otra cosa. Dice, viendo. ¿Cuándo tiene miedo uno? Viendo, pues, ¿qué? ¿Qué es? ¿Ese es uno de los nombres de Dios? ¿Peligro es uno de los nombres de Dios? Viendo, pues, el peligro, se levantó. Y esto me llamó la atención hoy. Porque hubo otro que también se levantó. Dice la Biblia que Jonás se levantó para huir. Y Elías se levantó, ¿para qué? Para salvar su vida. Se olvidó de todo. En el mundo espiritual de los días de Israel, de esas tinieblas densas, se estaba peleando una gran batalla. Lo de los profetas estaba hecho. Faltaba Acab y Jezabel. Y Dios tenía un plan. Y el profeta estaba ahí. Elías no lo hizo. Después, lo que tenía que hacer Elías, lo hicieron 3 personas. 3 reemplazaron a 1. ¿Y sabés por qué? Porque ya había pasado el tiempo. Y esos 3 son Azazel, rey de Siria, que le hizo la guerra a Israel por los pecados de Acab, Jehú, hijo de Ninsi, y Eliseo. 3 por lo que no hizo 1. Porque una cosa en su tiempo es una cosa, un resultado. Y una cosa pasado de tiempo es otro resultado. Y al final fue así. Y no solamente eso, porque Elías no lo ungió a Jehú. Y le dijeron, ungí a Jehú. No lo ungió. Lo ungió a Jehú, uno de los hijos de los profetas que envió Eliseo. Después léelo en tu casa. Eliseo manda a uno de los hijos de los profetas a ungir a Jehú. Jehú era un oficial del ejército. Y viene el profeta y lo dice a Jehú, ¿eres tú Jehú, hijo de Ninsi? Sí. Lo lleva a la tienda, dice, agarra el cuerdo de aceite, bien loco todo, ¿viste? Se lo tira en la cabeza, le dice, Jehová te unge por rey de Israel. Dice que salió Jehú y los compañeros que estaban con él le dijeron, ¿qué quería ese loco? Así dice la Biblia. Y Jehú le dijo, les contó, me ungieron por rey. Dice que ellos lo reconocieron, el rey de Israel. Jehú mata a Jezabel. La tira por la ventana. La tira por la ventana, baja, la pisa con los carros y la deja. Se va a comer. Cuando vuelve, los perros se la habían morfado. Se cumplió y el Jehú dice, ahora vamos a leer al final. Esta es la palabra que Jehová habló por medio de Elías Tibita. Los perros lamerán la sangre de Jezabel. Pero habían pasado años ya. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Sí, está bueno lo material y trabajamos por eso y nos hace falta. Pero ¿de qué sirve que sea solamente eso? ¿No nos han llamado para dar una batalla espiritual? ¿No nos han llamado para ocupar un lugar? ¿No nos han llamado porque había una necesidad aparte de salvar nuestra alma? ¿No nos han llamado porque había un propósito eterno? Necesitamos ocupar nuestro lugar. Elías se fue para salvar su vida. Después de eso no hubo más nada. Oí bien lo que te dice el Espíritu. No hubo más nada. ¿Sabés lo que hubo después de que Elías renunció? ¿Te acordás la palabra? ¿Estás acá, no? Renunció a la tarea asignada porque había una necesidad de Dios para cumplir con ese propósito de acuerdo al momento de la batalla espiritual que se estaba librando. El diablo había colocado en la cabeza de Israel una mujer que se encargaba de destruir los profetas. Y habían hecho tan buena obra que cuando fueron al monte Carmelo y Elías dice al pueblo, juzgad ahora si Jehová es Dios o Baal es Dios, el pueblo no respondía palabra porque la verdad es que ellos no sabían quién era Dios. De lo atorados que estaban por el culto a Baal. Porque Jezabel fue a hacer una obra
a Israel. Y la hizo. Y todos hemos peleado una batalla y no nos hace eso más sacrificados que Cristo. Y hemos tenido que pelear en soledad. Y hemos peleado años creyendo que la forma no era la iglesia del hombre. Peleamos como tantos otros alrededor del mundo y como tantos otros en soledad. Como te dije, peleamos porque vimos algo que sabíamos que era eso y no era el tiempo. Y te digo algo, consejo, ponete del lado del que gana. Porque por más que el diablo te quiera asustar y correr, que a mí me lo hizo 3 millones de veces, vos tenés que estar ahí. Porque el que gana es Jehová de los ejércitos. Y vos terminás dándole la gloria a Dios. Y después aprendés. Después no te corre nadie. Te corren. Es como decía, siempre yo había una época que decía, a mí me tiran piedra, me hago una ensalada. Me encanta la ensalada de piedra. Pero no vamos a la iglesia por salvar nuestra vida solamente. Hay un propósito eterno. Y vamos ahí para estar en ese propósito eterno. Y es lo que hacemos, Iglesia del Río. Peleamos las batallas de Jehová en nuestra generación, como soldados de Jesucristo. Pero no es un propósito que empieza porque alguien funda una iglesia. Yo no fundé esta iglesia, Jesucristo fundó esta iglesia. Y nosotros estamos en ese propósito. Muchas almas, el diablo ha ganado mucho espacio en Cipolletti con la religión, ni hablar, ¿qué decís vos? Y con el resto y lo mundano, lo egipcio, ¿no? Muchas almas hay ahí afuera, pero un alma no es predicarle para convencerla, es una batalla espiritual. Porque se la estás arrebatando, el poder de Dios se la está arrebatando al enemigo. Y el diablo no quiere perder soldados. Porque si hay algo que tiene el diablo, y esto hay que reconocérselo, es terco el tipo. Porque mirá que está hecho pomada, ¿viste? Pero todavía tiene razón. Elías se fue. Dejó su lugar. Dejó su ministerio. Si era pastor, dejó la iglesia. Si era evangelista, dejó su ministerio de evangelista. Si era profeta, dejó su ministerio de profeta. Dejó de orar, de ayunar. Empezó a ver las cosas del mundo, sus necesidades. Se empezó a mirar el ombligo. Se empezó a mirar el ombligo y se olvidó. Dijo, acá estamos, ¿para qué sirvo a Dios? Siempre es lo mismo, al final no tengo para comer. ¿Y por qué no tenés? Y bueno, y si no tenés que tener para comer, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si tu llamado es ese, mirá si tuviera para comer. No serví, no teniendo nada, imagínate si tuviera. Y se le terminó todo, porque después de haber renunciado, que renunciar fue irse, vino la depresión. Y lo primero que dijo Elías después de renunciar, porque lo único que tenía que hacer Elías, ¿sabes qué era? Estar ahí. Porque el poder era de Elías, era de Dios. Y lo que iba a pasar mañana era de Dios. Voluntad de Dios. Iba a ser una manifestación del poder de Dios. Ya tenía al pueblo a favor, si lo querés ver políticamente. En un día había alcanzado renombre. Faltaba el golpe final, pero se miró el ombligo. Pobrecito de mí. Y huyó. Dejó, renunció. Lo primero que le pasó es que se perdió. Su vida dejó de tener sentido. Porque el sentido de la vida de Elías, como el de todo llamado, estaba en el lugar donde tenía que estar. Esto es como los días cuando vos no vas a trabajar o yo no voy a trabajar. ¿Viste? Vos no vas porque estás cansado y el diablo te convence. Y si después te quedas en tu casa y a las 10 de la mañana no sabes qué hacer. Estás como loco. Porque hay que estar todo el día sin hacer nada. Elías se fue y lo primero que le pasó es que se puso depresivo. Se quiso morir. Se me quiero morir. Porque la vida dejó de tener sentido. Porque el sentido de la vida de Elías estaba en estar donde tenía que estar, haciendo lo que tenía que hacer. Pero renunció al llamado. Y vinieron los problemas. Se terminó todo. Empezó a vagar por el desierto como el pueblo de Israel. Perdió la gracia. Y se fue para salvar su vida. Mirá qué utopía. Se cansó de tanto esperar, de tanto orar, de tanto pelearla.
Y después se quería morir. ¿Hay alguien acá que me lo puede explicar? ¿Hay alguien acá? Te vas para salvar tu vida y te suicidas. Ahora nadie se quiere morir sirviendo a Dios, peleándola, orando, ayunando, siguiendo. A mí me tocó caminar sin que nadie de los hombres me ayude. No te lo aconsejo. No es fácil. Años guiado al Espíritu únicamente. Horrible, duro. Pero la gloria sea para Dios. Pero, como dicen en el mundo, ni a gancho me bajaban del camino. Lo de gancho, ¿sabes por qué se dice? Por las esposas. ¿Sabías vos? Eso es una palabra tumbera. Gancho significa ni poniéndome la esposa me llevas. Como muchos lo dicen, no saben nada. De tumba. Es tumbero, ni a gancho. Gancho en la tumba, ¿qué es? Son las esposas. Peleala. Ahí donde te pusieron. ¿Vas a orar? Anda a orar. No diga, uy, ¿cómo oro? No, vos anda a orar, anda a orar, anda a orar, anda a orar. Andá porque vos peleás la batalla de Jehová. Tenés el privilegio de haber sido llamado a formar parte del ejército del Dios viviente. Elías empezó a dar vueltas. Deseó morirse. Versículo 4 dice, como te dije, versículo 3, viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beersheba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Desarmó su ministerio. Y se fue por el desierto un día de camino. Un tipo que anda por el desierto, vagando. ¿Viste? ¿Qué haces acá, Elías? Y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Porque el que abandona el lugar se siente frustrado. Dios te llama con un propósito, el de Él. Obviamente hay que trabajar, hay que hacer lo que hay que hacer. Esto sin dejar de hacer aquello. Pero hacía falta, Elías. Hacía falta. Hacía mucha falta. Era el momento. Y Jehová en ese momento se quedó sin el soldado. Y el soldado se quedó sin vida. Sin sentido. La vida que no tenía razón de ser. El viejo deambular por el desierto que tuvo el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel 7 veces le dice Moisés a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Siempre antes de una plaga. ¿Escuchás? Siempre antes de una plaga. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Israel sirvió a Jehová en el desierto? No. ¿Y qué hizo? Deambuló 40 años. Estuvo dando vuelta, como se dice en el barrio, bardeando. Nada. Vida vana, sin sentido. Sin sentido. Joda, cerveza, chupi, droga, joda, nos juntamos con los chicos, nos juntamos con las chicas. Nada. Nada. Mientras podías estar peleando las batallas de Jehová. Mientras podías estar entre el ejército de Israel. Mientras podías estar doblando tu rodilla para que el poder de Dios avive el fuego del don que hay en vos y las almas se salven. Empiecen a tener sentido. Vida, familias, mujeres, hombres, chicos, adolescentes. Vivos. Empiecen a vivir, despertarse el letargo, sacarse el diablo de encima. Pero no, porque te estás mirando el ombligo. Pobrecito yo. Mirá, ¿vos viste documentales de la Segunda Guerra Mundial? A mí me pega mucho porque algunos parientes nuestros murieron ahí, la primera más que nada. No sé si era para andar con cremagina ahí, no sé si te diste cuenta. El Evangelio es mucho más grande que nuestra necesidad y nuestra realidad. Y nosotros hemos sido llamados a un propósito que viene desde antes de la fundación del mundo. ¿Y la Iglesia del Río lo ve? Gloria a Dios. Elías tomó una decisión. Abandonó el ministerio. Renunció al llamado. Renunció a la obra. Y quedó vano. Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y en patagónico sería, ¿me querés decir qué haces acá? En la cueva, Elías en la cueva. Elías encerrado en su habitación, su espacio en el mundo. Elías encerrado, sin poder de Dios, sin manifestación del Espíritu, sin propósito, sin futuro y vano. Dios se le aparece
en esa cueva. Y esa cueva tiene mucho que ver. No se le apareció en un desierto, no se le apareció no le habló abajo de un árbol, le habló en una cueva, como diciendo, acá me escondo yo. Aunque él entró para dormir, ¿no? Acá me acobacho yo. Sí, porque viste, tengo que ir a la iglesia, está lejos, hace calor. No, esto es una batalla espiritual, lejos o cerca, peleala, porque estás llamado a pelear del lado de las huestes de Jehová. Y si vos, teniendo un llamado, no ocupás tu lugar y haces lo que Dios te asigna, cumplís con lo que Dios te asigna, tu porción en el ministerio del cuerpo, tu vida no va a tener sentido. Como la de Elías. Y a mí me va a pasar exactamente lo mismo, porque desde el momento que somos llamados, el único lugar que tenemos como opción para encontrarle un poco de gusto a este caramelo ácido que se llama vida en la carne, es servir a Jehová. Porque hasta cuando la pasamos mal, estamos bien. Como dice la frase del paredón, que no está escrita, obviamente. Porque la vida es dura, pero con Cristo, y yo prefiero que Dios me esté pegando y no estar sin ministerio, sin servir. ¿Viste que cuando la gente tiene un problema, cuántas veces lo cuenta? ¿Una vez? ¿2? ¿3? ¿4? ¿Cuántas veces lo cuenta? Che, ¿cómo andás? No, viste, tengo un problema en la iglesia, me peleé con el pastor. Ah, bueno, la semana. Che, ¿cómo estás? Y viste que me peleé con el pastor. La tercera vez sí, ya sé, te peleaste con el pastor. Viste que la persona como que se quedó en un lugar y repite su historia. Elías estaba dentro de la cueva. Dios le pregunta 2 veces qué hacía ahí. Porque la realidad es esta. Mira, Elías, tenemos un plan eterno. Jezabel está matando a los profetas. El diablo se está adueñando del pueblo de Israel. Estamos perdiendo la guerra. Nosotros peleamos a través de los siervos. A vos te habíamos preparado y ungido. Estábamos esperando tu momento. Tu momento era ese. Y cuando llegó el momento de la campana, el boxeador se había ido al baño. Entonces te estamos preguntando qué haces acá en la cueva, haciendo la tuya, mirándote el ombligo, cuando tendrías que estar enfrentando a Acab y a Jezabel. Porque era el momento punto caramelo, después de lo que había pasado. Y Elías dice, he sentido un vivo celo por por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Entonces Dios le mostró un terremoto, un fuego, un viento que quebraba las piedras. Vos imaginate cómo tiene que ser. Nosotros somos campeones de viento acá, ¿o no? ¿Sí o no? Somos campeones mundiales. Imagínate un viento que quiebre las piedras, que las piedras las agarre y les haga tomar velocidad con tanta fuerza que se partan cuando se peguen en algún lado o tengan un obstáculo. Viento, ¿no? ¿Qué le demostró Dios? Elías, fíjate el poder que tengo. Silbo apacible, lo llama de nuevo. ¿Qué haces acá, Elías? ¿Estaba impresionado Elías? ¿Sabes lo que dijo Elías? Tuve un problema con el pastor. Lo mismo. Hijo, la misma frase. Porque el que deja su lugar se quedó ahí. Se quedó en el tiempo. Siempre te va a hablar de lo mismo. El que está en la batalla tiene todos los días una novedad. Aunque sea, hoy me pegaron distinto. Ayer me pegaron con la plata, hoy me pegaron con mi mujer. Gloria a Dios. Por lo menos tengo plata. Dijo exactamente lo mismo. Porque la persona vana está siempre en repeticiones. Estoy solo, estoy solo, estoy solo, estoy solo, estoy solo. Y empieza el diablo, ¿estás cansado de estar solo? Estoy cansado de estar solo, estoy cansado de estar solo. Bueno, se olvida el llamado, el ministerio, de todo. Porque el diablo, ¿qué lo quiere? Depresivo, encerrado en la cueva, sin sentido, amargado, caminando por el desierto. Pero ya no anduvimos por el desierto sin Cristo. ¿Vos tenés ganas de ir a ver cómo están las piedras allá donde lloraba? ¿Tenés ganas de ir allá a sentarte en la piedrita esa donde te sentabas y decías, ¿cómo será la vida? ¿Te quedaron ganas de desierto? Elías dijo exactamente lo mismo. Primera de Reyes 19:10.
Y Primera de Reyes 19:14. La frase fue exactamente la misma. Dios le estaba preguntando a Elías, ¿nunca tuviste una discusión y una conversación y vos le decías a la persona, pero eso ya me lo dijiste? ¿Sí o no? ¿Viste los adolescentes? O los jóvenes o los grandes. Eso ya me lo dijiste. Pastor, disculpe, sí. Ay, me da no sé qué decírselo. No, decímelo. Disculpe. O sea que vengo con lo mismo. No hay problema, contame. Bueno, mire, pastor, para ganar tiempo, ¿se acuerda la última vez? Igual, ¿qué me dice? Porque el que deja su lugar renuncia a la gracia de Dios. Porque no es donde nosotros queremos, es donde hacemos falta. ¿Se entiende? Y en el versículo 10 dijo lo mismo que en el versículo 14. Entonces, cuando terminó esta conversación, ya que veía a Dios que a Elías, Dios le tuvo mucha misericordia a Elías, porque Elías sirvió a Jehová, fue fiel y no se perdió. Pero tampoco hacía más, no podía servir más. ¿Y sabés por qué no podía servir más? Porque no había más tiempo, no había tiempo para sanarlo. Había que sanarlo, restaurarlo, volverlo a levantar y crear una situación como la anterior. No daba. Directamente lo jubilaron. Ya está, Elías, gracias. Dios te bendiga. Este es el reloj del servicio. Viste que en algún lado te da un reloj. No había tiempo de restaurarlo. Le tuvieron misericordia a su alma, pero no había tiempo de usarlo, porque había que restaurarlo mucho, se había ido muy lejos del propósito. Entonces le dijeron, mira, lo que tenía que hacer vos lo van a hacer 3. 3 lo van a hacer. Así que necesito 3 en tu lugar, y van a ser estos. Y no está bueno eso, ¿no? ¿O está bueno? Mira, ¿a vos te gustaría... Vos estás acá porque alguien te predicó, ¿no? ¿A vos te gustaría, por ejemplo, el día que te iban a predicar, que venga Dios y te diga, mirá, la verdad, vos me estás orando, tenés un problema, o clamando, o gimiendo, y yo tendría que salvarte? Tengo un problema. El que tenía que predicarte dejó de orar hace 4 meses. Esperá que te mando otro. Y todo tiene su tiempo, ¿o no? ¿Y a vos te hubiera gustado que te pase eso? No. No había tiempo de restaurarlo. Es una opinión esta, ¿no? Una opinión. No había tiempo. Había tiempo otra vez, Elías era grande ya. Entonces, el versículo 15 le dice Jehová, como ya veía que le respondía lo mismo siempre y que no reaccionaba ni siquiera a la manifestación del poder de Dios, que era el que él había vivido, porque Elías había vivido el poder de Dios. Ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, que iba a ser el azote de las naciones vecinas sobre el pueblo de Israel. A Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola. Ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y le dice por qué. Y el por qué es lo que él tendría que haber hecho. ¿Escuchás, iglesia? 17. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y Dios iba a restaurar los siervos, sus siervos en tierra de Israel. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. O sea, iba a volver a aparecer el ministerio, iban a volver a aparecer los siervos, iban a volver a aparecer los profetas, iban a volver a aparecer los sacerdotes. Porque iba a haber una restauración. Porque la cabeza en ese momento de Israel, porque Israel iba a ser descabezado. Bueno, 3 por 1. Es que la batalla era mucho más que el momento que Elías. Elías vivió, resumiendo, un momento. ¿Venís hasta acá? Elías vivió un momento personal. Como que ahora me toca a mí. Y lo hizo particular. O sea, era personal, pero lo tomó como pobrecito yo. Perdió la visión del siervo y empezó a mirar a Elías. Y el momento se pasó.
Se le fue el tren. Se le fue el tren a Elías y se le fue el tren a Israel. Porque Acab y Jezabel siguieron y hubo una gran venganza después de esto. Porque te imaginas cómo estaba Jezabel después de esto. Sin Elías. O sea, como que a Jezabel el juez dio la orden de meterla presa y la policía estaba acuartelada. Al paro. ¿Lo ves? Faltaba el profeta, la cabeza, el tipo que levantaba y decía, vamos acá, Jehová está hoy para liberar a Israel de estos cultos paganos. Bueno, Jezabel terminó como la palabra decía. Mirá, Segunda de Reyes 9:30, Elías lo había profetizado. Elías tenía que haber ungido a Jehú, no lo ungió. Ahora vas a ver por qué. Vino después Jehú a Jezreel. 9:30, ¿estás? Vino después Jehú a Jezreel y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio. ¿Estás? Segunda, 9:30. Léeme a ver, corazón, el 30. Esto de que se pintó con antimonio parece como sensual. No era sensual. Ella se pintó como reina, ¿viste? Para imponer autoridad. El antimonio es un color gris plateado. Gris plateado. En vez de rímel, creo que rímel se llama, ¿no? Viste que no uso, ¿no? ¿Rímel se llama? Se pintó con antimonio. Antimonio para acá, antimonio para allá. Porque saltaba los ojos y ella venía con la autoridad de rey. ¿No? Se preparó para verlo a Jehú. Y atavió su cabeza, se pegó una buena peinadita, una acomodada bien bonita, y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, sucedió bien a Zimri que mató a su señor. Zimri se había rebelado contra Omri, rey de Israel, y después a Zimri lo mataron. Ahí se mataban todos, ¿viste? Que mató a su señor como amenazándolo, ¿no? Yo soy una reina. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? O sea, ¿quién me acompaña en esta? ¿Quién me ayuda? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y él le dijo, echadla abajo. O sea, aparecieron ahí arriba los tipos y dice, empujala. Pero no, vos empujala. Y ellos la echaron. Y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos y él la atropelló. Entró luego y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita, sepultadla, pues que es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies, y las palmas de las manos. Y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo, esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías de Tisbis, diciendo, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel. Por todo lo malo que habían hecho, amén, porque hicieron cosas malísimas. Habían matado gente, robado campos. Es impresionante lo que esta gente había hecho. El diablo había hecho por medio de esta gente. Mirá cómo lo ungieron a Jehú. ¿Querés ver cómo lo ungieron a Jehú? Segunda de Reyes 9:1. Pero te das cuenta, viste que ahora te vas a dar cuenta que Elías no lo ungió a Jehú. ¿Y qué le habían dicho? Pero no lo ungió. Lo ungió a Eliseo porque Eliseo era una ventosa. Viste que Elías se lo quería sacar de encima. Y Eliseo estaba ahí. 3-1. Lo que podía haber terminado en un día, después terminó así, ¿no? Segunda de Reyes 9:1, mirá qué lindo. Esta época era así también, ¿no? Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas, porque había una escuela de profetas, no sé si lo leíste, y Eliseo estaba a cargo de ella. Antes había estado Elías. Y le dijo, ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Ninsi. ¿Te acordás que le habían dicho a Elías que lo unja? Y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara, o recámara, o cuarto, o pieza. ¿Estás?
Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza. Y di, así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. 4. Fue pues el joven, el profeta, a Ramot de Galaad. Cuando él entró, él aquí los príncipes del ejército que estaban sentados, y dijo, los principales, ¿sí? Serían los oficiales. Príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú le dijo, ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo, a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa. Y el otro derramó aceite sobre su cabeza y le dijo, así dijo Jehová Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. 7. Herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas. ¿Ve el propósito? Y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab. Y destruiré a Acab todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Y enseguida abrió la puerta y echó a huir. Y se cumplió, porque la batalla seguía. Y el propósito de Dios, esta gente había hecho tanto daño, porque no, me imagino que ninguno estará pensando acá, pobrecita Jezabel, ¿no? Gloria a Dios. El versículo 11 dice, después salió Jehú a los siervos de su señor. ¿Te acordás que estaba con unos compañeros? Y le dijeron, claro, porque semejante escena, le dijeron, ¿hay paz? ¿Viste cuando vos decís, ¿cómo te fue? ¿Hay paz? ¿Para qué vino a ti aquel loco? ¿Te acordás que te lo contaba recién? Y él le dijo, vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Ellos dijeron, mentira. Como diciendo, ustedes me hicieron una broma tan de caravana. Mentira, decláranosla ahora. Y él dijo, así me habló diciendo, así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto. Y tocaron corneta y dijeron, Jehú es rey. Y arrancó el juicio de la casa de Jehová sobre la casa de Jezabel. Yo me imaginaba hoy a Dios en argentino, ¿viste? En patagónico, ¿no? Por eso el título ¿qué sea acá? Como metiéndose en la cueva, decir, ¿qué me quiere decir qué hace acá, Elías? Con todo lo que armamos, todo lo que tenemos que hacer, vos estás acá. Cuando nosotros no estamos donde tenemos que estar, trasciende. Es mucho más importante que un mal momento, no me gusta, me pareció feo, no tenía ganas. El mundo espiritual sigue, ¿o no? ¿Vos qué decís? ¿Hay feriado? ¿Cuántos feriados hay en el reino de los cielos? ¿Y en el reino de las tinieblas? Es más, los feriados cuanto más trabaja el diablo. Estamos llamados a pelear una batalla espiritual y el propósito no es de hoy. Lo último, buscar Romanos capítulo 8. Entonces, cuando hablamos de la batalla de Jehová, hablamos de una batalla eterna. Lo que te decía, fíjate lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, porque los que aman a Dios renuncian, dejan su lugar. Y sabemos que los que aman a Dios, le pase lo que les pase, Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conformen. Lee ahí. A nuestro propósito. A nuestro propósito. A su propósito son llamados. O sea, nosotros tenemos un llamamiento para salvación y llegamos por necesidad y está bien. Porque estamos necesitados, estamos destituidos de la gloria de Dios, necesitamos de la gracia para todo y siempre vamos a ser necesitados. Pero Dios también necesita. Dios tiene un propósito y nosotros somos sumados a su propósito. Y el propósito de Dios es que las tinieblas retrocedan
Y que no pase como pasó en aquellos tiempos sobre Israel, donde el diablo se había apoderado tanto de la nación que no quedaba nadie que busque a Dios. Porque hay mucha gente como nosotros que está en el mundo y tiene un corazón para buscar a Dios. Pero entre el Señor y ellos hay muchas tinieblas. Por eso hace falta librar una batalla espiritual, predicando el Evangelio, anunciando el Evangelio eterno, ocupando cada uno su lugar y perseverando. Porque esta batalla es de los que perseveran. Y mirá, no hay satisfacción fuera del llamado. Una vez que te llaman, dentro del llamado, ya te lo he dicho otras veces, dentro del llamado todo, fuera del llamado, nada. Porque fuera del llamado vas a encontrar lo que encontró Elías. Deambular por el desierto, hablar siempre lo mismo, de ese día donde te caíste muerto, ¿sí? Reclamar siempre las mismas cosas. Viste que las personas muertas reclaman siempre lo mismo. Vos no me respetás, vos no me querés, vos no me amás, vos no me abrazás, vos no me acariciás. Bueno, te acaricio, ¡soltame! Bueno. Ahora porque yo te lo dije. Nunca me hiciste un regalo, tomó un regalo. Ahora porque yo te lo dije. Bueno, no te regalo nada. ¿Viste cómo sos? El hombre vano tiene la misma conversación siempre. Y si no se recrea, se divierte. Si a ver, che, podría jugar al tenis. Se mira al espejo. No da. Natación podía hacer, porque con esto floto. Y está buscando una distracción. ¿A vos te parece que la batalla entre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas está como para que nosotros... Que no importa, tenemos que vivir cosas, obviamente, vivamos normalmente, pero está como para que nosotros, los que hemos sido llamados e iluminados, nos durmamos en el bienestar de la gracia, olvidándonos que hay un mundo espiritual ahí afuera de tinieblas que se está comiendo la gente a morir porque las tinieblas de este país han avanzado. ¿O no lo ves vos? ¿Te parece que da? Que no sea nuestro caso. Que no venga un día Dios y nos diga, ¿me quiere decir, nena, qué haces acá? Dios bendiga a la Iglesia del Río.